Niños, muy buenas noches, sean bienvenidos al encuentro número 25 con el tema El viaje de Jerusalén. Muy bien, pero antes de iniciar con este encuentro vamos a dar gracias a Papito Dios a través del rezo del Padre Nuestro. ¿Ya? Muy bien, entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que todo lo que hagamos el día de hoy sea por la gracia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, niños. Sean bienvenidos al encuentro número 25 con el tema El viaje a Jerusalén, que se encuentra en nuestra página 120 de nuestro librito de inicial. Muy bien, entonces, antes de iniciar con este encuentro, vamos a leer un pasaje bíblico, por así decirlo, para poder desarrollar todo lo que vendrá en nuestro pequeño capítulo el día de hoy. Muy bien, ya. Entonces nos vamos a ubicar en la página número 120 para continuar con la lectura y poder entender así nuestro pequeño libro el día de hoy. Dice, el viaje hacia la cruz. Así se llama el día de hoy nuestro pasaje bíblico. Entonces, mucha gente seguía a Jesús. Algunos lo querían ver por curiosidad, por todo lo que habían escuchado hablar sobre él. Otros querían escuchar su mensaje y se admiraban por su muerte única, por su manera única de enseñar las cosas de Dios. Había también quienes se decidían a seguirlo de verdad, viviendo más de cerca con él y aprendiendo mucho más sobre el Padre y su reino. Pero no todos los querían. Las autoridades del pueblo judío, especialmente los fariseos y los sacerdotes, se sentían amenazados por él, porque anunciaban claramente la palabra de Dios, dejando al descubierto sus pecados y errores. Por eso, algunos querían incluso matarlo. Después de 3 años de predicar, sanar a los enfermos, expulsar demonios y formar a los discípulos, Jesús decidió bajar a Jerusalén. Esta vez era un viaje diferente, porque él sabía lo que le esperaba allí. Un día le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Entonces les dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús felicitó a Pedro porque, iluminado por el Padre, había comprendido la verdad. Inmediatamente Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos lo que le sucedería en Jerusalén. Iba a sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes. Es más, iba a ser llevado hasta la muerte. Pero al tercer día resucitaría. Al oír esto, Pedro se enojó y reprendió a Jesús para que no diga esas cosas. Entonces Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Continuaron el viaje y Jesús les volvió a enseñar varias veces lo que sucedería con él, pero a ellos les costaba comprender. Muy bien, entonces hemos visto aquí cómo ya nos va presentando este pasaje que ya vivimos hace poco, una Semana Santa, y es cuando nosotros veíamos ciertos personajes respecto a ellos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Entonces, digamos, ¿qué le espera a Jesús en Jerusalén? Ya nosotros escuchamos eso que le esperaba ya ser golpeado, negado e incluso hasta crucificado en ese lugar, ya que prácticamente él sabía qué es lo que le tenía que pasar. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya nada más Jesús, Hijo del Padre, lo cuidó hasta el último día. Siempre estuvo ahí, así como papito, mamita, nuestra abuelita, siempre están ahí cuidándonos hasta el último día, pues así están cuidándonos hasta el último día, hasta que nosotros ingresamos a clases o cuando salimos a comer, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿por qué es importante la pregunta que hace Jesús a sus discípulos y la respuesta de Pedro? Muy bien.
Por ejemplo, yo como seminarista sí le puedo preguntar a mi mami, ¿quién dice la gente que soy yo? Me va a decir que pues, sí, soy un seminarista, un futuro sacerdote, y así un montón de cosas. Pero a mi madre le voy a preguntar, mami, ¿y usted quién cree que soy yo? Mi mami me va a decir, es mi hijo, es una persona, todas las cualidades que mi mami quiere decir de mí. ¿Qué quiero decir con esto o a qué punto quiero llegar con esto? Nosotros debemos nosotros saber primeramente quiénes somos nosotros o las personas que están a nuestro alrededor que sepan verdaderamente quiénes somos nosotros. La opinión a veces de las demás personas es que siempre nos lleva a una desgracia o siempre estar inseguros de ciertas cosas. Es por eso que nosotros debemos estar siempre seguros de la palabra, como dice, ¿quién dice que soy yo? Así como nosotros cuando pedimos una opinión a nuestra mamita, a tu papito, que ellos sean las personas que principalmente siempre van a saber cómo somos nosotros verdaderamente, ¿ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a verificar algunos personajes que encontramos dentro de la lectura. Muy bien, primero, ¿quiénes son y por qué están enojados estos personajes? ¿Ya? Ya nos decía en el relato, ya en la reflexión nos decía que no todos querían a Jesús. Entonces, muchas de las autoridades del pueblo, especialmente los fariseos, especialmente los sumos sacerdotes, querían acabar con él. Pero su manera de predicar y sus enseñanzas sobre Dios les molestaba, porque dejaban ver sus pecados y errores. Entonces, en ese tiempo, muchos personajes que se encontraban ahí, como ya los dijo anteriormente, sacerdotes, fariseos, ahí se encuentran escribas, y así un montón de cosas de personajes en ese tiempo. Vemos cómo no les gustaba Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, él vivía lo que decía. Por ejemplo, si yo les digo, no hay que comer carne en los días domingos, yo tampoco comeré carne en los días domingos, al igual que ustedes. Pero ejemplo, en el caso de los fariseos, era como que les dice, no coman carne los días viernes. Y pues, quienes comen carne el primer viernes, por decir, los días viernes, van a ser ellos los primeritos que estén comiendo carne. Y ellos van a obedecer la propia ley que ellos mismos plantean. Es por eso que Jesús demostró verdaderamente cómo tenían que ser las personas que se dedican a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿de qué están conversando Jesús y sus discípulos? Ya decíamos nosotros anteriormente que un día Jesús hizo una pregunta a sus discípulos de ¿quién dice la gente que soy yo? Ya analizamos eso anteriormente. Y nos dice que ellos respondieron, algunas personas piensan que eres Juan, el Bautista, otros Elías, otros un profeta, y así, un montón de ideas sueltas. Pero Jesús les preguntó de nuevo y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús felicitó a Pedro porque esas palabras se las había revelado el Padre desde el cielo. ¿Ya? Nosotros vemos aquí como dice, ¿de qué están conversando? Ahorita están conversando de eso. ¿Ya? De primero, de qué dice la gente que soy yo. ¿Quién dice? ¿O qué dice la gente de que sea yo como tal? ¿Quién dice la gente que soy yo? La verdad, todo esto que me decía anteriormente, lo que nos debe importar siempre es la opinión de papá o de mamá, o de una persona a quien tengamos una gran confianza, para así nosotros saber y siempre estar demostrando lo que nosotros somos. Somos amables, somos divertidos, somos distraídos y así un montón de cosas que debemos siempre tener presente que las cosas que hacemos verdaderamente quienes conocen a nuestro papito, nuestra mamita y así familiares cercanos. Entonces, entonces, una enseñanza diferente es lo que nos dice. Entonces, en ese momento Jesús comenzó a enseñar algo diferente. Les dijo que tenía que sufrir mucho en Jerusalén, ya le estaba advirtiendo ya a Pedro como tal. Dice que iba a ser entregado en manos de los sacerdotes, los ancianos, que sería llevado a la muerte y que el tercer día resucitaría. Pero Pedro lo tomó aparte y le reprendió porque no, para que no diga esas cosas. O sea, Pedro amaba tanto a Jesús que no quería que diga esas cosas porque se está despidiendo de un ser querido. Ya, entonces a él no le gustaba y por eso él quería interrumpir eso.
Pero Jesús le dice, le respondió diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como yo, sino como los hombres. Los hombres tendemos siempre a pensar individualmente, nunca en las demás personas. Y siguieron el viaje a Jerusalén. Jesús les explicó varias veces por el camino lo que iba a suceder, pero a ellos les costaba comprender. ¿Por qué les costaba comprender? Porque aún les faltaba un poquito más podría decir, les hacía falta un poquito más de convicción, de poder convencerse de eso y poder asegurar de cierta manera eso. Ya tenían miedo ellos también, porque también eran humanos, eran personas, eran hombres al igual que nosotros que tenemos miedo. Y es por eso que él también, al encontrarse con Jesús y que le diga que Jesús va a ser crucificado y todo eso, pues Pedro va a tener miedo, ¿ya? Porque a su maestro lo hacen eso, imagínense a sus discípulos. Entonces, de esa manera es como él tiene miedo. Pero muy bien, antes de terminar con este encuentro, vamos a ubicarnos en la página número 124, que ahí tenemos nuestra pequeña tarea, y a través de esa tarea nosotros poder primero aprender y segundo, poder recordar todo lo que hemos aprendido en este pequeño encuentro. Ya entonces, dos recomendaciones. La primera, o un tip, un corte comercial, por así decirlo. La primera es que nosotros debemos aprender las oraciones que siempre rezamos al inicio y al final de cada encuentro y de la misma manera también llenar cada una de las páginas de nuestros libros que se encuentra ahí, que dice actividades y todo eso, responder. Y vamos respondiendo de acuerdo a lo que nos diga. ¿Ya? Entonces, él nos va a decir, ¿quién es Jesús para ti? Eso va a decirle prácticamente desde su punto de vista y cómo Jesús es importante para ti. Pero muy bien, niños, teniendo esto en cuenta, ya nada más vamos a dar gracias a Mamita María por este día, por este pequeño encuentro que hemos tenido y por cada uno de los saberes o conocimientos que hemos entendido y aprendido. Vamos a decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos el día de hoy sea para la gracia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, niños, es un gustazo poder acompañarnos a ustedes. Espero verles muy pronto y chao, chao.